tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Macín y esta tarde traigo para ustedes una palabra de las 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. La palabra es: tengo sed. Les invito a que compartan este video y que tengan su Biblia a la mano para que podamos estudiar juntos esta bendita y hermosa palabra. Antes de comenzar quisiera hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has puesto este tiempo, Señor, y tú has puesto, Señor, en nuestros corazones el estar escuchando esta palabra. Señor, permítenos llegar a estos hogares, Señor, y que tu palabra, Señor, haga un amor, Señor, por tu palabra, que haga algo, Señor, en estas vidas de estas personas que van a escuchar esta palabra, este evangelio, Señor. Gracias. Amén. Y bueno, les invito a que me acompañen en San Juan 19:28. Le voy a dar lectura y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y esto dijo para que la escritura se cumpliese, dice este versículo. Podemos nosotros analizar a través de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tuvo muchas profecías dentro de su vida, el cual se tenían que cumplir para que Él cumpliera su obra en este mundo. Dice San Juan 13:1: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en este mundo, los amó hasta el fin. Se refiere a la crucifixión, que era el motivo por el cual vino a este mundo. La muestra de amor por toda la humanidad, con un sacrificio agradable a Dios y entregando su cuerpo para la redención de pecados y librarnos a nosotros de la muerte. En el libro de Juan, versículo 17, nos dice, este versículo 17:4 nos dice de esta manera: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y podemos ver que el Señor estaba en la situación de hablando y orando con nuestro Padre Celestial. A lo mejor estaba en esa hora en el Getsemaní, como nos dice Mateo 26, pero el Señor estaba dando ya que esa obra estaba casi culminada. Cristo realiza la voluntad de Dios, el Padre, nuestro Padre, en todas las cosas que le fueron encomendadas. Aquella obra en la cruz del Calvario, Él estaba comprometido que esa obra iba a ser cumplida en su totalidad. No había duda, porque el único hombre perfecto era Él, Jesús, Señor nuestro. En resumen, hermanos, en las anteriores palabras hemos visto, y en todo lo que viene siendo el Evangelio, hemos visto cómo ha pasado la crucifixión, y quisiera yo hacer un resumen para así poder entrar en esta palabra que es tengo sed. Y dice que fue traicionado por Judas. Nuestro Señor fue apedreado y fue presentado ante los alguaciles de los fariseos. Fue presentado ante Anás y Caifás, principales sumos sacerdotes de los fariseos. Fue negado por su discípulo Pedro. Fue presentado ante Pilato como un malhechor. Fue presentado y burlado ante Herodes. Fue acusado, fue condenado injustamente, y soltaron a Barrabás y lo tomaron a él para que pagara su condena. Fue burlado, fue golpeado, fue humillado, fue latigado, su barba fue arrancada,
fue puesta en su cabeza una corona de espinas. Fue ofendido, fue blasfemado, fue escupido y llevó su propio madero. Fue crucificado y estando en la cruz, con esa tristeza, esa agonía y esa angustia, declaró 7 palabras. En esta palabra quiero yo dar este mensaje que es: tengo sed. Una frase que nos lleva a pensar rápidamente a que le hacía falta líquido vital como el agua a nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona tiene sed, es síntoma de que está siendo deshidratada. Puede ser por el calor, puede ser por el ejercicio, puede ser por muchas cosas, puede ser por la transpiración, pero este no era el caso. Las últimas frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos enseña que hasta el último momento Él nos estaba dando enseñanzas para nuestra vida en un futuro. Él nos mostraba su amor por cada uno de nosotros y Él nos estaba regalando una vida eterna en ese sacrificio. La palabra tengo sed nos lleva a pensar que simplemente tenía sed física, pero nuestro Señor Jesucristo no era la sed que Él estaba diciendo. Los científicos y los doctores forenses creen que un cuerpo normal no hubiese aguantado tanto sufrimiento, tanto tormento como fue con nuestro Señor Cristo Jesús. Estaba expuesto a un nivel de estrés severo, a un castigo físico y a una mortal, casi mortal. Fue golpeado en su totalidad, su espalda fue abierta y perdió bastante sangre. Nuestro Señor Jesucristo, al llegar a donde iba a ser crucificado, ya había pasado por un tormento grande. Estaba casi en agonía, dice la palabra de Dios. Las heridas y los golpes lo habían debilitado en su totalidad. Transpiraba sangre a causa del shock que tenía su cuerpo por el castigo tan cruel y severo que estaba llevando en del Calvario antes de la crucifixión. Pero esto lo hacían los soldados. Los soldados romanos castigaban a los prisioneros porque eran personas crueles, eran personas expertas en causar daño a los prisioneros. Para eso eran entrenados, con el único objetivo de tener el control de la población. Nuestro Señor Jesucristo lleva a que era tanta su deshidratación, con el calor, con lo que había perdido, que su lengua se pegó a su paladar. Y nos lo dice Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto nos quiere decir que nuestro Señor ya había sido profetizado en el libro de los Salmos. Pero también en el libro de Mateo, como en el libro de Marcos, en estos dos evangelios nos relata cómo le ofrecen un soldado romano de beber a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor no lo bebió. Marcos 27:34, Marcos 15:23, y Mateo 27:34. Le daré lectura. Y cuando llegó a un lugar
llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Marcos 15:23. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, la pregunta es, si nuestro Señor Jesucristo estaba deshidratado en una situación de deshidratación severa, ¿por qué rechazaría este líquido que le dieron los soldados? Una persona que está deshidratada toma cualquier cosa que esté cerca de él. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo no quiso tomarlo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón? Se dice que el vino mezclado con mirra que le estaban ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo era un narcótico para poner en un estado de no dolor y así poder aguantar el sufrimiento tan fuerte. Un prisionero entonces le daban de tomar esta bebida, esta droga de vino con mirra, para que él se pudiera estar en un estado de droga, no pudiera sentir ya los golpes, no pudiera ya exclamar su dolor. Pero esto los soldados romanos no lo hacían porque eran buenas personas realmente, ni tampoco porque querían acabar con el sufrimiento de el que iba a ser crucificado. No. Esto nos lleva a que esta bebida se le daba a los prisioneros para que sus cuerpos fueran relajados. Sus cuerpos estaban sometidos a tantos golpes y a tanto estrés que sus músculos estaban tensos, que ellos al meter un clavo no entraba. Por eso era que ellos hacían que tomaran esta bebida los prisioneros, para que no pudieran tener que les costara trabajo a la hora de clavarlos en la cruz. Mas nuestro Señor Jesucristo rehusó de beber esa mezcla de droga. No quería que ninguno de sus sentimientos estuvieran insensibles. Él quería llevar todo el sufrimiento y todo el dolor en la cruz. Él se comprometió con nuestro Padre Celestial a que Él iba a cargar con todo el peso del pecado, doliésele lo que le doliese. La palabra tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre con una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Las tropas romanas bebían un vino ligero, agrio, llamado acetum, que su traducción viene siendo vinagre. Era un vino no tan fino, era un vino corriente mezclado con agua, que al pasar de algún tiempecito empezaba a ser vinagre, o tenía el sabor como vinagre. A eso se refiere Juan. Muchos también le llaman posca a esa bebida. Pero déjeme decirle otra lectura más de los Salmos, en el Salmo 69, 21, y dice de esta manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. A nuestro Señor Jesucristo le dieron de beber hiel, le dieron de beber amargura, le dieron de beber golpes,
le dieron de beber ofensas, como ya habíamos hecho en el resumen, tantas transgresiones. De nosotros que le hicimos beber hiel. Marcos 15:36 nos dice: y corrió uno y empapó una estopa en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Estamos viendo que ahora el Señor Jesucristo estaba bebiendo, estaba queriendo tomar algún líquido. Pero ¿por qué sería? ¿Por qué sería que Él quería tomar ese líquido si Él ya estaba a punto de morir? ¿Qué quiso decirnos nuestro Señor Jesucristo antes de exclamar esta palabra: tengo sed? Déjeme decirle, estando en la cruz tenía sed, pero no tenía sed de vino ni de agua. El Señor tenía sed del abandono del Padre Celestial. Por eso decía en Mateo 15:14 que en la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los soldados pensaban que le llamaba Elías, y dando de beber vinagre, y decían con burla y mofándose: vamos a ver si viene Elías y le baja. Pero el Señor no estaba haciendo, pues sí, una declaración que Él tenía sed. Él estaba teniendo sed del abandono del Padre, porque en esa hora, en ese preciso momento, Él estaba llevando todo el pecado de nosotros, todo el pecado de la humanidad. Y nuestro Padre Celestial no puede llevar pecado. Él no puede tener nada que ver con el pecado, porque Él es 3 veces santo. Él había sido hecho pecado por todos nosotros. Por eso la sed que tenía era una sed por falta de la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero no tan solo esa sed era la que tenía el Señor, sino tenía sed de justicia, tenía sed de amor, tenía sed de fidelidad verdadera, tenía sed de la palabra, tenía sed de convivir en armonía, tenía sed de consolación por el prójimo, tenía sed por la paz, tenía sed por la fe de la iglesia, tenía sed por una vida en Cristo, y tenía sed para que valoráramos el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Es la sed que tenía nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Cada vez que faltamos, cada vez que pecamos, hacemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no haya valido la pena. Pero para nosotros, los que no queremos nada en Cristo, no haya valido la pena. Pero déjeme decirle una cosa, amigo: usted va a ser condenado a una vida eterna, pero en un lugar de tormento. Nuestro Señor Jesucristo regaló hasta la última gota, expuso hasta el último centímetro de su cuerpo para que fuera lacerado y fuera golpeado, para que usted y yo pudiéramos tener ese perdón de pecados. La sed de nuestro Señor Jesucristo viene hasta estos días, hasta estos tiempos, donde la falta de amor se ha hecho presente, donde la falta de identidad de un cristiano se ha hecho presente. Es la sed que tiene nuestro Señor, es la sed que tiene nuestro Señor de usted y de mí. En la actualidad nos encontramos como Marta, afanada en los quehaceres, afanados en las tareas, afanados en los trabajos, afanados en las situaciones externas, y no estamos poniendo atención que el Señor nos está hablando, nos está advirtiendo: tengo sed de ti, búscame,
mientras pueda ser hallado. Búscame, reconcíliate conmigo. El Señor no ha venido para que usted se pierda. El Señor ha venido para que usted tenga vida y vida eterna en abundancia. El Señor es la fuente de agua viva que usted, el sediento, puede llegar a encontrar su calma. Por eso, amigo, hermano, te invito a que valoremos el sacrificio de Cristo Jesús, no nada más en esta Semana Santa o lo que falte de esta semana, que sea una vida consagrada a nuestro Señor, una vida con sed de buscarle, una vida con sed de tener oración, una vida con sed de tener intimidad con Él, una vida de sed porque Él viene pronto. Te invito a que busques al Señor en todo momento y no sea que no vayas a tener que tomar de esa fuente de agua viva que es el Señor. Ese es el verdadero propósito que había cumplido nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a dar lectura al Salmo 69, versículo 19 al 21. Y dice de esta manera: Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé a quien se compadeciera de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron de beber vinagre. Amén. Esta fue la palabra, la quinta palabra que expresó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que le invito, mi amigo, una vez más, a que esa sed de Jesucristo usted le busque en todo momento. Dios le bendiga.